Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a su programa estreno, Arte en Movimiento. Y como programa inicial, tenemos en Arte en Movimiento un sector denominado Estrellas y Talentos. Y para esto tenemos un invitado muy especial desde la capital del estado, Pepe, del grupo La Logia. Asimismo, vamos a tener otro espacio que son las entrevistas en las calles, a través de los sondeos que mi compañera Nayeli ha realizado, por supuesto, a la juventud acerca de lo que significa la cultura. En el tercer espacio vamos a tener un espacio de entrevista a un especialista en cultura. En el cuarto espacio tendremos un espacio que te puede interesar. Arte en Movimiento, con nuestros artistas rumbo al Bicentenario. Y como lo habíamos adelantado anteriormente, tendremos un invitado especial. Vamos a rockear con Pepe del grupo La Logia. No perdamos el tiempo porque producción de TV Culturas nos ha preparado algo muy especial. Hola, soy Pepe, el vocalista de La Logia. Mi banda está haciendo actualmente rock chicha. Bueno, yo creo que esto ha comenzado a partir de mis 8 años. Yo vivía en La Paz y se puso de moda los carcas. Todos los changuitos andaban emocionados con comprarse zampoñas, ¿no? Mi papá me lo compró unas zampoñas porque era así barato y todos usaban. A mí nunca me ha ido bien ni en el fútbol, ni en las pepas, ni en el trompo. La primera vez que agarro una zampoña, es la primera vez que me doy cuenta que sé hacer bien algo. Después me vine a vivir acá a Sucre y aquí en Sucre conocí la armónica. Y ya también con eso me obsesioné. Eso es lo lindo, digamos, que toca zampoña, no es igual tocar armónica, ¿no? Pero la disposición de las teclas es parecida, de las teclas y las cañas, ¿no? Y eso fue a mis 13, 14 años. Lo hice de forma autodidacta. Es un instrumento lindo, te da esa posibilidad, ¿no? Después de un tiempo, a mis 17 más o menos, entré a un coro de iglesia. Justamente en este coro de iglesia tuve la oportunidad de conocer a Matilde Casasola y ella nos enseñó a tocar guitarra. Y a mí me abrió un montón de cosas más porque yo tocaba al oído la armónica y gracias a ella pude ubicar las notas que realmente yo tocaba, ¿no? De todas las personas con las que me he podido cruzar en cuestión de música, de arte, es de la que más me ha apoyado y me ha ayudado para ir comprendiendo el hacer música. Luego a la coral universitaria, ahí ya tuve la oportunidad de aprender a cantar, se podría decir, por lo menos hasta donde se podía, ¿no? Ahí pude aprender voces y darme cuenta del potencial que tenía mi voz, ¿no? Y darme cuenta y decir, pucha, no canta tan mal, digamos, ¿no? Las personas que más te quieren, más te aprecian y quieren que tengas un buen futuro y que seas un hombre de provecho, son las que más se oponen a que hagas arte. Yo recuerdo muy bien que cuando a mi papá le dije que quería estudiar en el conservatorio, se rió hacia mi cara y me dijo,
no pasa nada, hijo. Uno, que no tenemos dinero, y otro que, o sea, ¿qué vas a hacer estudiando eso? Ahora, si tanto insistes, podría meterte a la escuela de clases en Viaja. Así, ahí podrías llegar a ser sargento, y al mismo tiempo también les enseñan a leer música y a tocar corneta, ¿no? Ahorita estaría haciendo morenadas, ¿no? Gordito con mis chofas estaría. Pero no, la cuestión militar nunca me ha llamado la atención. Creo que la verdad es que no, de mi familia, no, nunca he tenido un apoyo real en cuanto a hacer música, pero lo entiendo por qué. Porque para las familias hacer arte es sinónimo de echarse a perder. Es el evento más importante para, a mi entender, fue cuando estábamos buscando un estudio de grabación que sea módico. Y claro, había uno que era de $2,000 acá en Sucre, que era imposible, ¿no? O sea, ni pensarlo siquiera. Y había otro que era de $200, que además ofrecía la posibilidad de pagar la mitad y después ir pagando el resto mientras se vendían los cassettes, porque en esa época todavía se utilizaba el cassette. Fuimos a ver y era pues así precario el estudio, ¿no? Era muy doméstico. O sea, había en los filtros para los micrófonos, había medias, ¿no? O sea, medias nylon. Y las paredes estaban forradas con esponja y con scotch. Pero el señor, el dueño, David Zelaya, nos dijo así: es el verdadero corazón del estudio, es este, nos dijo, ¿no? Nos mostró una cosita de unos 60 por 60, que tenía una casetera al medio. Nos dijo: es una Tascam de 4 pistas. Y nosotros así, ya, digamos, sí, tampoco se veía muy impresionante el aparatito. Nos dice: en un aparato exactamente igual a este, los Beatles han grabado su primer disco, ¿no? Entonces ahí se iluminó el mundo. Dijimos: puta, sí, aquí hay que grabar. Si los Beatles lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Y ya ahí comenzó el poder empezar a entender de que podías, con ciertos recursos, con ciertas limitaciones, podías hacer una carrera musical, una carrera artística, ¿no? Que no era necesario grabar donde de $2,000. Había estas otras opciones, ¿no? Creo que es lo que he aprendido en esa época, de que tienes que hacer con las cosas que tienes y no soñar en que, si no, tenemos que grabar el de $2,000 o tenemos que ir a La Paz o a Argentina, ¿no? Si no, había que hacer ahí, había la posibilidad, hacerlo de forma modesta, hacerlo casi artesanal, pero hacerlo, ¿no? Y después, otra que creo que ha sido una de las peores, fue cuando no pudimos abrir al Tri, aunque estaba ya anunciado y estábamos en el programa del Festival de la Cultura. No pudimos abrir al Tri porque se opuso la manager de esa banda, que era la esposa del Alex Lora, ¿no? Incluso a Alex Lora le rogamos, le dijimos: mira, que lo otro, somos tus fans, aunque no éramos tan fans, pero la idea era de convencerle para que toquemos. Y nos dijo: ya, sí, a ver, voy a charlar. Y cuando fue a charlar, dice que no, así no. Pero lo que eso me enseñó va a ser que en estos saltos cualitativos que uno cree que
que va a pasar porque ve las películas, no existen realmente. O sea, no vas a estar en un boliche tocando y va a aparecer uno con cara de visionario y va a decir, qué buena banda, qué buena voz, qué carisma del vocalista, ¿no? O sea, y chicos, les ofrezco un contrato, ¿no? No hay. Y si hay, digamos, en países del primer mundo, aquí no, así que aquí tienes que hacerte vos las cosas. Tienes que buscarte vos dónde grabar, tienes que buscarte el dinero de cómo hacerlo, tienes que buscarte cómo promocionar, vos mismo tienes que hacerte tu logo, vos mismo tienes que hacerte tus fotografías. Entonces, es entre penoso, pero también lindo, porque cuando es tan de vos, o sea, sales, te dedicas, casi te tienes que volver todólogo para poder hacer un disco. El resultado así te trae más satisfacción, ¿no? Afilador de cuchillos, me gustaría ser afilador de cuchillos. Siempre me ha gustado. Y me gustaba este... Yo espero que al año también, más allá de solo celebrar una fecha cívica, también se pueda tener una especie de ebullición cultural, de arte, ¿no? Porque lo interesante es eso de que si se está celebrando 200 años de independencia, que sea pues de independencia cultural también. Yo creo que una de las labores del artista, o sea, para mí hay dos formas de hacer arte. Es una, estar en acorde con el sistema capitalista, patriarcal, colonialista, ¿no? Y otra, estar en contra totalmente de este sistema, ¿no? El arte contestatario y que reclama y que trata de cambiar las cosas para mejor, siempre va a estar opuesto a todo esto que vivimos, ¿no? Y una de las tareas de los artistas que han asumido el hecho de que es necesario tener un mundo mejor, es justamente eso, ¿no? Denunciar el racismo, denunciar la violencia, denunciar el coloniaje que aún todavía existe. Entonces, es parte de hacer arte, despertar a las personas. Y se puede, con el arte se puede. Por ejemplo, cuando tenemos una canción que dice, todavía suelen los hijos del sol, y dice, y no es mejor, madre, hoy tu hijo es un cobarde, mirando el sol, mirándose, o sea, habla de mí, avergonzado de que mi madre venda flores, de que mi madre sea india, de que mi madre pronuncie el castellano con acento quechua, de que mi padre sea aymara. Hablo de mí. Es un cobarde, ¿no? Hoy tu hijo es un cobarde. Y no es mejor, madre, hoy tu hijo quiere olvidarte, mirando el sol, mirándose, o sea, es mirándose a sí mismo. Eran momentos en donde yo estaba entendiendo que lo más triste que me estaba pasando era justamente eso, sentirme avergonzado de mí mismo. Entonces, hay miles de formas de abordar, creo, todo esto del racismo, todo esto del colonialismo, de la violencia, de todo esto. Pero sí, es parte de la agenda del arte hablar de estas cosas. Para mí una de las cosas que más me ha funcionado y que sigue dándome la posibilidad de tener de dónde sacar melodías, de tener de dónde hablar, de qué escribir, ha sido justamente eso, de aceptarme a mí mismo como un indio. Estoy feliz ahora de que sé que soy un indio y
que puedo usar todo ese bagaje cultural que antes me negaba a mí mismo para poder hacer lo que estoy haciendo, el rock chicha. Simplemente decirles un gran saludo para TV Culturas y sigan apoyando todo lo que se hace en Bolivia. ¡Alcahuetes! Ahí estuvimos escuchando a Pepe, que nos ha estado contando acerca de su iniciación en su carrera musical. Él considera a su género musical como el rock chicha. Y por supuesto también hemos conocido un dato muy curioso, como es quién ha sido la mentora para que pueda continuar con esta su carrera artística y hoy pueda ser un logro. Ahora vamos a escuchar uno de sus éxitos musicales de la logia Los Hijos del Sol. Todavía suelen estar juntos al atardecer, mirando el sol, mirándose, mirando el sol, mirándose. Y aunque parezca humillar, los que ahí cantan hoy solo son dos, solo eres vos. Mirando el sol, mirándose y cantarán, y como el sol olvidarán que son mejor, y es mejor que olviden ya que como tú se esconde el sol. Todavía suelen estar juntos al atardecer, mirando el sol, mirándose, solo son dos, solo eres vos, y cantarán, y como el sol olvidarán que son mejor, y es mejor que olviden ya que como tú se esconde el sol, se esconde el sol. Mirándose, mirando el sol, mirándose, mirando el sol, mirándose, mirando el sol, mirándote. Mirando el sol, mirándose, mirando el sol, mirándose, mirando el sol, mirándose, mirando el sol, mirándote. En Bolivia, la industrialización es una realidad. Desde el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, impulsamos el desarrollo de las industrias culturales y creativas como un sector estratégico para incentivar la libre creación artística, la producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales, salvaguardar la memoria histórica y el patrimonio cultural, garantizar el ejercicio de los derechos culturales en beneficio de artistas y creadores, contribuyendo a la economía y al desarrollo del país.
Las industrias culturales son importantes motores económicos y fuentes de empleo. Porque Bolivia Es industrialización. Con la energía de nuestras culturas. Regresamos y en este segundo espacio mi compañera Nayeli ha salido a las calles a realizar un sondeo, principalmente a la población juvenil, acerca de lo que significa la cultura para ellos, desde su vivencia, desde donde se encuentran. Así que vamos, compañera. Cuéntame, ¿qué es cultura para ti? El conjunto de creencias que tiene la gente. Eso no me lo esperaba. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Nayeli Medrano y el día de hoy me encuentro en las calles para ir a preguntar a la gente qué es cultura para ti. Acompáñenme. Esa es una excelente pregunta. Nuestra cultura es lo que nos identificamos con nosotros mismos. Bolivia nos identificamos por las danzas, las comidas. Para mí eso significa cultura. Cultura para mí son las creencias y los valores que se comparten en un grupo determinado de personas. Cultura para mí es lo que se llevó años recordando en un principio. Otra vez. Cultura son nuestros orígenes, de dónde venimos, de dónde procedemos. Esta información vale millones. Eso, de dónde venimos, de dónde procedemos. Por ejemplo, muchos son aymaras, quechua, otros son guaraníes y en Bolivia existen 36 etnias, así que hay muchas culturas. Somos un país multicultural. Este muchacho me llena de orgullo. Y cuéntame, para ti, ¿qué es cultura? Me atraparon. ¡Qué agradable sujeto! Cultura es el conjunto de todas las tradiciones y historia dentro de una población o una nación o un grupo de gente, porque uno no puede apropiar la cultura. Ah, caray, eso sí me interesa. La cultura es algo que está en todas las personas, desde acá hasta en Santa Cruz, hasta en Oruro, en todas partes. Es algo muy bello y es como un conjunto de tradiciones para mí. Y puede ser muchas cosas más y perdón mi ignorancia, pero esta es la respuesta que puedo pensar ahora mismo. Oye, despacio, cerebrito. ¿Tradiciones puede contar como cultura? No lo sé, tú dime. Cultura para mí, cultura es el arte que se observa a través de los años y ha continuado desde siglo para las personas. Wow. Cultura como tal se refiere a, es en general todas las costumbres, incluso podría decirse rituales que una sociedad adquiere. Cultura es todo lo que el hombre crea. ¡Diablos, señorita! Cultura sería como como en un estado como Bolivia, no sé, cultura sería como sus tradiciones, su forma de pensar, su forma de actuar de cada persona, de cada boliviano. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Cultura para mí es la sucesión de creencias o lo que uno cree y va siguiendo. Cultura, eso es lo que significaría para mí.
Eso es todo, amigos. Y bueno, amigos, esa fue la respuesta de la gente en este pequeño sondeo. Soy Nayeli Medrano y conmigo será hasta otra oportunidad. Estuvimos viendo acerca de lo que piensa la juventud en las calles sobre la cultura. Amigas y amigos, y para profundizar un poco más acerca de este tema, tenemos un invitado de lujo. Él es David Aruquipa, él es un investigador cultural, también es activista por los derechos humanos y asimismo él es el jefe cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Así que no perdamos el tiempo porque vamos a saber qué es cultura y un poco acerca de las investigaciones que él ha realizado respecto a la China Morena. Amigas y amigos, hoy en Arte en Movimiento contamos con un invitado muy especial. Él es investigador y activista boliviano por los derechos de las personas LGBT. Él estudió en la Universidad de San Andrés, fue presidente del colectivo LGBT, exdirector del Patrimonio Cultural del Ministerio de Culturas. Y también como investigador ha escrito varias investigaciones individuales y también colectivas, ¿no? Entonces vamos a estar conociendo acerca de lo que él ha hecho en favor de la cultura. Él es David Aruquipa, actualmente ocupa el cargo de Jefe Nacional de Gestión Cultural de la Fundación Cultural de Bolivia. David Aruquipa, es un honor contar con su presencia. ¿Cómo están? Un gusto saludar en Arte en Movimiento, un espacio realmente importante, imprescindible, para poder intercambiar opiniones con toda la población joven, adulta, con niños, niñas, sobre lo que significa el arte, el movimiento, nuestra vida, la cultura y todo aquello que nos hace como país ricos ante la humanidad. Sabemos que la cultura tiene diferentes interpretaciones. A partir de su concepción y de su experiencia, ¿cómo define usted como la cultura? La cultura es un reflejo de la identidad de un pueblo, de un territorio, ¿verdad? Son todas estas miradas sobre las costumbres, sobre la religión, sobre el conocimiento de la tierra, del territorio, estos saberes, ¿no? Y cosmovisiones que tiene cada población, cada comunidad. Y eso nos hace ricos como país porque no podemos hablar de cultura únicamente, sino de culturas, porque somos una cantidad de culturas existentes y reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia como 36 pueblos, y cada uno de ellos pues tiene su propia construcción cultural, su propia cosmovisión, su lengua, su forma de vivir, su forma de relacionarse con el territorio, con la naturaleza, con los animales, con la población. Entonces todo esto que conlleva el sabor, el saber, el conocimiento es cultura, es parte de la cultura. Y es por eso también que entendemos que cada una de las culturas tiene puentes de conexiones con otras culturas. Es por eso que dentro de la política cultural, la interculturalidad nos permite dialogar a través de nuestros conocimientos internos con otras culturas. Y eso nos enriquece y nos abraza como país. ¿Qué representa para usted la revolución cultural? Pues la revolución cultural es la política pública que hemos asumido como Estado plurinacional. Desde ahí es la revolución cultural, porque éramos una república. Al llegar a ser Estado plurinacional de Bolivia, después de la Asamblea Constituyente, pues hemos transformado un Estado, una república, en un Estado que conviva, que reconozca los pueblos indígenas, que rompa estas relaciones de poder con los otros que tenían jerarquías, que tenían manejo de los recursos naturales, y ha hecho más bien que esta revolución cultural pues plantee una equidad y justicia social y alcance para toda la ciudadanía. Y hablando específicamente, ¿no? de cultura, pues también es entender
que la revolución cultural ha permitido que se reconozca el valor de creación e innovación que las comunidades y pueblos indígenas desarrollan constantemente al país. Porque no se olviden que históricamente existía una clase cultural privilegiada, ¿no?, de literatos, de artistas, y toda la producción, ¿no?, estética, toda la producción artística de las comunidades y pueblos indígenas no se reconocía como tal, se reconocía como una mera artesanía, ¿no? Entonces ahí ya podríamos empezar a entender y a diferenciar qué implica la revolución cultural. Y es justamente esto, cambiar el pensamiento y entender que también los distintos grupos culturales, las comunidades indígenas, a través de sus textiles, son obras únicas de arte que representan el entender y el conocimiento de esta comunidad. Y justamente con ello nos están planteando ciencia, nos están planteando conocimiento, nos están planteando el saber de entenderse como esa comunidad. Entonces, por ello, la revolución cultural es un conjunto de transformación ideológica, ¿no?, que estamos en este momento justamente direccionando desde todos los espacios, desde los movimientos culturales, desde las instituciones del Estado, desde la práctica misma, un diálogo constante entre academia y práctica para entender que la revolución cultural es un proceso de transformación que aún estamos realizándolo. Muchas gracias. En el marco de su trabajo investigativo, ¿cuáles han sido sus principales hallazgos en la investigación de China Morena? Pues la China Morena ha sido un elemento importante porque más allá que solamente el personaje de la China Morena, ¿no?, que ha sido un trabajo de investigación importantísimo, porque ha sido recuperar del olvido, ha sido recuperar de esta invisibilidad que la misma cultura y la élite de clases no permitía dejar ver las fiestas populares, ¿no?, que se realizaban como una acción de transformación social y democrática. Pues el recuperar este personaje ha sido también entender que las fiestas son elementos importantes de reflejo de identidad cultural, porque en las fiestas populares es donde nos conocemos como comunidad. En las fiestas populares es donde intercambiamos nuestra manera de ser, es donde intercambiamos nuestros lenguajes, donde intercambiamos nuestras ritualidades, nuestros afectos. En las fiestas creamos compadrazgos, en las fiestas hacemos comunidad, reflejamos nuestra espiritualidad y también pues visibilizamos aquellas poblaciones que históricamente han sido excluidas, como los afrobolivianos, ¿no?, como las poblaciones indígenas, como la población LGBTI a través de la China Morena, como me preguntas, pues ha sido realmente plantear que la China Morena, un personaje travesti, que crean el personaje de la China Morena, empieza a generar un diálogo con la ciudadanía y dice que esta propuesta de la China Morena ha sido una propuesta de visibilidad política, cultural, que en un momento de invisibilidad, pues han dicho aquí estamos presentes, desde la fiesta popular en los años 60 y 70, y ahí nos plantea, ¿no?, cómo la lucha de estas compañeras travestis, homosexuales de esa época que era altamente discriminados. No nos olvidemos que en 1990 recién se retira de las enfermedades mentales la homosexualidad. Entonces, en los años 70 eran consideradas enfermas. Entonces, por ello, es un doble aporte que realizan las chinas morenas desde su identidad sexual, desde su identidad de género, a la transformación de nuestro país, que sea más inclusivo, que sea más equitativo y que reconozca la diversidad. ¿Qué acciones ha realizado la Fundación Cultural para el proceso de descolonización y despatriarcalización? La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y ahora, ¿no?, en este cargo de Jefe Nacional de Gestión Cultural, justamente recogiendo, ¿no?, y también atendiendo a toda la mirada estratégica que el Consejo de Administración de la Fundación nos ha planteado, pues se ha generado una línea
política de atender a nuestra cabeza de sector, obviamente, de toda esta política de la revolución democrática y cultural, reflejada en nuestros espacios, repositorios y centros culturales. Entonces, lo que se ha planteado, ¿no?, desde acá es que la política cruza 3 elementos: la despatriarcalización, descolonización y territorialidad. En este sentido, todos los repositorios nacionales y centros culturales de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, pues tienen que abrir los espacios públicos y acceder a toda la población juvenil, estudiantil, para que puedan disfrutar y deleitarse de su patrimonio cultural que están albergados en estos repositorios nacionales y centros culturales. Además es entender que los repositorios nacionales, como los museos nacionales que somos, pues son espacios de construcción colectiva de saberes y conocimientos. Son espacios educativos de encuentro entre la población y también los gestores de estos centros culturales. Entonces, se ha democratizado el acceso a los espacios y centros culturales. Los mismos museos, ¿no?, y repositorios nacionales, el Museo Nacional de Arte, el Museo de Etnografía y Folclore, la Casa Nacional de Moneda, la Casa de la Libertad, el Centro de Cultura Plurinacional en Santa Cruz, el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, el Centro de la Revolución Cultural en La Paz y la Casa Museo Inés Córdoba y Gilimaná, tienen programas de acercamiento a las comunidades indígenas de las propuestas y los bienes culturales, y reflejo de ello pues son Museo Donde Tú Estás. Es que los museos llegan a estos territorios, realizamos ferias y espacios culturales en otros territorios, como en Tarija, en Pando, en Beni, en Oruro, en lugares donde no hay presencia estructural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, pero a través del Centro de la Revolución Cultural, el Centro de Cultura Plurinacional, pues tenemos políticas de llegar y alcanzar a estos lugares donde habitualmente pues nuestros museos no llegaban, ¿no? Entonces, es un trabajo constante de respuesta y también de transformación de la política cultural en las acciones que realizamos desde la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. En la actualidad, ¿considera que se avanzó en Bolivia en la democratización cultural, en los accesos de los centros y espacios culturales, y cómo los repositorios nacionales se están transformando? Bien. Yo creo que primero es entender que los museos nacionales sí han adoptado ya el concepto de que son y somos espacios de transformación social y cambio. Ya no son espacios únicamente de exposición de objetos, ¿no? Por eso, especialmente el Museo de Etnografía y Folclore, y eso creo que es un aporte muy importante que ahora está revolucionando justamente América Latina y el mundo, plantean la rebelión de los objetos, ¿no? Esta revolución de los objetos que implica reconocer que los objetos expositivos no simplemente son jarrones, ¿no? O no simplemente es un tejido, sino es toda una cadena operatoria de entender desde dónde surgen, desde dónde vienen, cómo se usan, cómo se ha transformado, cuál es el pensamiento que le ha dado la población a ese bien cultural y para qué uso se ha realizado y con qué fines espirituales se tiene ese objeto. Entonces, como se dan cuenta, entender todo ese ciclo, esa cadena operatoria, es una transformación y descolonización de ver simplemente un objeto y un jarrón, ¿no? De decir objeto 5 de tal lugar y jarrón ceremonial. Eso es muy corto a entender todo este proceso, ¿no?, de rebelión que justamente el Museo de Etnografía y Folclore plantea en todas sus exposiciones y en todos los años desde la reunión de etnología, pues nos presenta discutir desde la cerámica, desde los textiles, desde la música, desde el arte plumario, estos elementos de transformación.
Además, el Museo Nacional de Arte, también con una propuesta muy importante como creadoras, ¿no? Creadoras, que es una muestra donde se visibiliza el aporte escondido de las mujeres en el arte de nuestro país, pues también es una mirada así de avanzada, de entender pues que las mujeres en toda la parte histórica han sido invisibilizadas desde su participación y presentación de propuestas artísticas. Y al ser creadoras, ¿no? Creadoras mujeres en el arte, pues ha sido mirar justamente desde esta posición transformadora, desde esta posición despatriarcalizadora, la participación y el aporte cultural que las mujeres han realizado en nuestro país. Entonces, con estos ejemplos y muchos más que hay en nuestro país, como el de la Casa Nacional de Moneda, la Casa de la Libertad, viendo que no únicamente esta transformación de República, Estado Plurinacional de Bolivia, se ha realizado desde los grandes caudillos, sino desde la base popular misma, desde los movimientos indígenas mismos. Entonces, eso ya es cambiar la mirada de los museos, de los repositorios nacionales, y es mostrarnos que los museos también son espacios políticos que te cuentan las historias para que puedas entender que no es como te han contado únicamente desde una mirada única, sino son miradas donde las rebeliones populares han sido las que han marcado estas transformaciones sociales en nuestro país. Entonces nuestros museos se están transformando constantemente. Para usted, ¿cómo se relaciona la despatriarcalización y la descolonización? Pues no se puede separar estos dos conceptos, ¿no? Ya como activista, tú sabes que años hemos trabajado empujando justamente que no podemos descolonizar sin despatriarcalizar, porque justamente las relaciones de poder, ¿no? Donde han generado una clase dominante y una clase subalterna, una clase de dominación, pues ha generado diferenciaciones de acceso, diferenciaciones de participación, ¿no? Y diferenciaciones justamente de presencia, ¿no? Y equidad, ¿no? En la justicia social y participación política. Entonces, por ende, descolonizar es esa transformación de pensamiento de que no existe un Estado colonial, sino más bien un reconocimiento a la diversidad y equilibrar, equidad, ¿no? Y vernos como una sociedad igualitaria en el que todas las poblaciones pues tenemos la posibilidad de representación política, de participar en las decisiones de nuestro Estado, ¿no? Y en esto, rompiendo esas relaciones de poder de que solamente los varones, por eso despatriarcalizar, de que los varones no tienen la palabra y el poder de representación. No es por eso que despatriarcalizar es justamente esta equidad de participación de mujeres y hombres y transformar, romper las estructuras que históricamente han hecho y han sido diseñadas para que hombres blancos pues estén dominando, manejando los destinos de nuestro país. Entonces, por ende, debemos descolonizar y despatriarcalizar, ¿no? Como una acción conjunta para poder tener una sociedad mucho más equitativa, igualitaria, con justicia social, en el cual todos y todas y todes, ¿no? Participemos en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias. Y por último, quisiéramos que nos comparta un mensaje a la población, sobre todo a la teleaudiencia de TV Culturas. Pues primero felicitar al programa, ¿no? Y en su primer arranque, ¿no? de arte en movimiento, seguramente vamos a tener muchos espacios para poder compartir conocimientos, saberes. Sabemos que los espacios en televisión son cortos, pero que sean un espacio para poder transmitirle y también, ¿no? Decirles, aquí están. Nuestros ajayos se encuentran desde la televisión ahora y sigamos creando y transformando nuestro país, porque el arte es un instrumento importantísimo para la transformación social de nuestros pueblos.
Desde el arte podemos discutir y pensar en cómo vamos a descolonizar nuestras mentalidades. Desde el arte y desde la corporalidad estamos planteando y denunciando estas relaciones de poder aún existentes. Desde el arte estamos planteando que justamente mi propuesta artística no es menos que la tuya por tener un nombre, ¿no? Sino es un proceso creativo también único y que lo hago desde mi percepción, desde mi aprendizaje y desde mi cosmovisión, es desde mi mirada territorial, y entender eso es muy importante y nos enriquece como país. Entonces les mando más bien a ustedes, a todo el programa, un abrazo a todos los jóvenes, a todos los niños, niñas, padres de familia, maestros y maestras que están allá, y entendamos, ¿no?, que el arte está en constante movimiento y que el arte para mí es esas ventanas que nos van a permitir vernos en una sociedad igualitaria, en una sociedad equitativa y en una sociedad que realmente nos permita ser felices. Muchísimas gracias, David Aruquipa, por brindarnos este espacio. Seguramente vamos a estar compartiendo el trabajo que viene realizando desde la Fundación Cultural y también como activista por los derechos humanos, por supuesto. Así que, amigas y amigos, no dejen de vernos en Arte en Movimiento. Muchas gracias. Hemos conocido un poco de lo que significa cultura, gracias al compañero David Aruquipa, que nos ha estado explicando también acerca de qué significa la investigación cultural, desde su espacio, desde su vivencia. Y para este espacio tenemos algo que podría interesarte. Hola, jóvenes talentos de Bolivia. ¿Sabían que existe una forma increíble de impulsar su arte y disfrutar de los beneficios que otorga el Estado? Así es, estamos hablando del Registro Plurinacional de Artistas, una herramienta única que ha sido creada por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización para apoyar a los talentos bolivianos como ustedes. Pero, ¿qué es exactamente este registro? Es como una credencial para los artistas. Les da un documento oficial que los exime de pagar impuestos en sus actividades artísticas. Sí, como lo escucharon. Además, les permite acceder a plataformas y recursos que los ayudarán a promover su arte y conectar con otros artistas como ustedes. Y lo mejor de todo, todos pueden registrarse. No importa si son músicos, actores, artistas visuales, cineastas, escritores o expertos en arte popular. Todos son bienvenidos. Para registrarse, solo necesitan cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, si se registran de forma individual, necesitarán su carnet de identidad, ser boliviano de nacimiento, una hoja de vida artística, una foto y algunos otros documentos. Si están en un grupo, también pueden registrarse juntos. Solo necesitan una carta de solicitud de registro de artista del grupo o elenco, fotocopias de carnet, algunos datos sobre el grupo y listo. Toda documentación física debe ir en folder y la información digital debe ser enviada al correo registroartistas@minculturas.gov.bo. Para más información sobre los requisitos del registro, pueden ingresar a la página del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Pero, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, aparte de obtener el reconocimiento oficial del Estado y no tener que preocuparse por los impuestos, también se les abre la puerta a contratos en todos los niveles del Estado. Es como entrar al mundo del arte con el pie derecho. El Registro Plurinacional de Artistas también proporciona una base de datos que les permite mostrar su arte a todo el país. ¿Quieren que todos vean lo que hacen? Este es el lugar para hacerlo. Y se estarán preguntando, ¿cuál es la normativa que regula este registro de artistas? Pues tenemos la Ley 2206 de 30 de mayo de 2001. Dicha norma establece que las manifestaciones del arte son factores de la cultura nacional y gozan de especial protección del Estado y exime del pago de impuestos al valor agregado, transacciones, a las actividades de producción, presentación y difusión de eventos, teatro, danza, música nacional,
pintura, escultura y cine, que sean producidos por artistas bolivianos. También tenemos el Decreto Supremo 1241, de 23 de mayo de 2012, que reglamenta la Ley 2206 y crea el Sistema Plurinacional de Registro de Artistas Bolivianos a cargo del Ministerio de Culturas y Turismo. Finalmente, contamos con la Resolución Ministerial 05321, del 25 de marzo de 2021, que aprueba los requisitos. Así que, chicos y chicas, si están listos para llevar su arte al siguiente nivel, no esperen más. El Registro Plurinacional de Artistas está esperando por ustedes. Regístrense ahora y hagan que su creatividad brille. Y qué interesante este dato. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización cuenta con un registro plurinacional para el artista, en diferentes rubros, ya sean en danza, en canto, en pintura, en poesía, artesanía y demás. Tenemos los datos colgados en la página web. Amigas y amigos, en el día de hoy Arte y Movimiento ha preparado un programa muy especial que lo hemos visto en el transcurso del programa. Y por supuesto el agradecimiento infinito a toda la producción de TV Culturas. Hemos tenido a un invitado muy especial, desde Sucre a la capital, a Pepe del grupo La Logia, donde nos ha estado comentando acerca de su iniciación en su carrera musical. Asimismo, hemos tenido sondeos por parte de la población juvenil de la ciudad de La Paz. Hemos estado conociendo acerca de lo que significa cultura para ellos desde su vivencia. También hemos tenido un invitado de lujo, a David Aruquipa, quien él es investigador cultural, ha estado investigando acerca de la China Morena. También podemos profundizar en diferentes temas acerca de lo que significa el Registro Plurinacional de Artistas. Amigas y amigos, ha llegado el momento de despedirnos, pero no dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de TV Culturas del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Para finalizar, nos vamos a despedir con un tema musical de Alandino. Hasta la próxima. Zapateo, zapateo, zapateo. Pregunto a la mafia andina. Toca y pirra. Ají de lengua. Huaycani, huaycani. Palabras para la siñani. Alzo la voz a los urus todos. Kimsa charañi. Ají de lengua. Huaycani, huaycani. Palabras para la siñani. Alzo la voz a los urus todos. Kimsa charañi. Un aplauso grande a la gente mal hablada. Si hablamos diferente no es porque estén tituladas. Las lenguas, veo lenguas que se lamen y la baba se les sale mal, les vale, creo que era mamada. Mentiras expresadas como el típico discurso del politiquero que al final nunca cumple nada. Encima los grafitis que el artista hace en su city y ni siquiera se dignan de limpiar su cochinada. Para callarnos nos tendrán que matar, porque si nos cortan la lengua por otro lado hemos de hablar normal. Si eso no te llegó a gustar, el sentido del gusto también puede discriminar. El alcohol te quema, el chili te pica, el limón te amarga, mientras que la sal todo lo cauteriza. Resultado la mezcla de un sopa y con tequila. Barman quiero un sírvamelo deprisa. Y me cago de risa de la gente que va a misa, más sus pelos de la lengua se despeinan con la brisa. Modernos oscurantistas dicen no ser machistas, más una minifalda rapidito los hechiza. Aquí viene un clásico al estilo garganta profunda. Tápate el oído conservador y escucha. Ponle un cono a tu lengua que nada la flema cuando se acelera, botando la flema de esa que te quema. Valió la pena. Aquí de lengua. Huaycani, huaycani. Palabras para la siñani. Alzo la voz a los urus todos. Kimsa charañi. Aquí de lengua. Huaycani, huaycani. Palabras para la siñani. Alzo la voz a los urus todos. Kimsa charañi. Es que me siento como en mi luna
espacial. Pienso en espiral y hay muchas cosas que cambiar. Primero de uno mismo antes que de otro hablar. Mi revolución es fruto y mucho por respirar. La receta de la vida no hay lugar para envidiar. Natura tu estructura, mente, cuerpo, alma y a volar. Figura la lisura de tus muecas al hablar. No es solo apuntar, empieza a recordar. La inocencia de tu infancia se perdió con la fragancia de la estancia. Mi sustancia verde, inexplicable ver, sentir, oler, vivir cuando lo puedo adquirir y pierde el sentido enojarse cuando menos pases, cuando más te acomodaste. Tranqui chocho loco, deschavado un poco por ley. Debo Marley por derecho no traga mi veneno que con mi aliento muerto repelo tus pensamientos lentos. Aquí de lengua, guaycani, palabra parla signani. Alzo la voz a los urus todos, quinza charañi. Aquí de lengua, guaycani, palabra parla signani. Alzo la voz a los urus todos, quinza charañi. Menos en la lengua, disparo la rima, siempre represento hasta mafia argentina. Me gusta combinar con colores, sabores, fuertes. Sírvanse buen provecho. Sírvanse buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen apetito. Arte en Movimiento, con nuestros artistas rumbo al Bicentenario.